la estatua de oro. El que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, venimos a ti, Señor, en este momento, dándote toda honra, toda gloria, toda alabanza, reconociendo que tú eres el Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Nadie hay como tú. Tú eres el Señor. Y nosotros te damos toda honra y toda gloria en esta noche. Y te pedimos que tu palabra, Señor, que hemos leído en este momento, sea una palabra viva y eficaz, Señor, que corra y fluya en medio de la congregación. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te rogamos por los que nos van a estar mirando a través, Señor, de las redes, Padre Santo, en esta noche. Bendíceles donde se encuentren, y cada uno de aquellos que mire esta palabra le sea de edificación. Lo pedimos en el nombre de Cristo, y juntos unidos decimos amén, amén, amén. Puede tomar su asiento. En el horno de fuego es nuestro tema en esta noche. En el horno de fuego, diga conmigo, en el horno de fuego. ¿Sí? Vamos a hablar, ¿verdad? Como ya le dije, estuvimos hablando acerca del liderazgo en estos días, de verdad, de los varones esforzados y valientes, amén. Vamos a hablar del esfuerzo y de la valentía. La semana pasada pues tuvimos la oportunidad de mirar a un hombre llamado Gedeón, alguien, verdad, que Dios lo llama esforzado y valiente. Y verdad, es un hombre que nos enseñó muchas cosas importantes, nos enseñó cosas, verdad, muy buenas para nosotros los que servimos al Señor Dios Todopoderoso, amén. Pero hoy vamos a mirar, verdad, algo distinto, algo diferente. La Biblia, en el libro de Daniel, en el capítulo número 3, nos cuenta una historia, y la historia es acerca de tres hombres judíos, de tres jóvenes, los cuales, verdad, estuvieron en el reino o en el reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ¿verdad? Ese nombre está un poquito difícil, ¿sí? Y este hombre llamado Nabucodonosor, ¿verdad? Hizo algo en su tiempo, ¿verdad? Hizo algo en su momento, y fue construir en Babilonia una estatua y hacer, ¿verdad?, una imagen de un dios. Y bueno, él dio la orden de que toda persona que estuviese en su reino, al oír, ¿verdad?, la alabanza en los cantos que se le dedicaban, ¿verdad?, a ese Dios que se había creado, pues todos tenían que doblar su rodilla y adorar, ¿verdad?, a esa imagen que se encontraba, ¿verdad?, en el lugar donde él lo había puesto para la adoración. Pero para que toda la gente supiera lo grave del problema, para que supiera, ¿verdad?, que no estaba bromeando, en el edicto, este hombre, este rey, dijo que si alguno se rehusaba a adorar esa imagen, entonces sería echado ¿a dónde?
al horno de fuego. Así que, ¿qué es lo que estaba haciendo el rey? Estaba intimidando, estaba metiendo temor a la vida y el corazón de todos los que se encontraban en su reinado. Lo que quería decir que, hermano, a nadie quería morir, ¿verdad?, en un lugar como ese. No era algo sencillo, ni era algo fácil, ni era algo bonito morir quemado, ¿verdad? Ni el día de hoy creo que a nadie le gustaría pasar por una situación, ¿verdad?, como esa. Cuando miramos a estos tres jóvenes que la Biblia nos los menciona como Sadrach, como Mesach y Abednego, los nombres de estos jovencitos originalmente, nombres judíos, sus nombres eran Ananías, ¿sí?, Misael y Azarías. ¿Okay? No sé, a ver, ¿alguien se lo aprendió de memoria? Ananías, Misael y Azarías. No, ¿se lo aprendió de memoria? Isaías. Pues no les pregunto más porque les dije así para ver lo que están haciendo. Recuerden que estamos en la iglesia, estamos aprendiendo, es un estudio el día de hoy. Los nombres de estos judíos eran Ananías, Misael y Azarías, ¿sí? Pero cuando Nabucodonosor los tomó de Israel y los lleva presos a Babilonia, él les cambia el nombre y le pone nombres caldeos, o sea, nombres de ellos, y a uno le puso Sadrach, a otro le puso Mesach, y al último le puso Abednego, ¿sí? Ahora, cuando nosotros miramos los nombres de estos jóvenes, quiero que usted ponga mucha atención porque es importante. Los nombres hebreos que estos jovencitos tenían desde, ¿verdad?, su nacimiento, por ejemplo, Ananías significaba Dios es piadoso. ¿Ven? Recomiéndeselo a sus nietos, dígale a sus hijos, ¿verdad?, que van a tener un hijo, que le pongan un nombre, ¿lo entiende?, que tenga significado. Ahorita le voy a decir por qué, ¿sí? La palabra, el nombre de Misael, ¿verdad?, quería decir ¿quién como Dios? Fíjese, ¿sí? Y el nombre de Azarías quería decir el Señor ha ayudado. ¿Oyó eso? O sea, esos eran los nombres, nada de que Luis Miguel, que Pedro Infante, que... No, mírese de eso, hermano, ¿sí? Cuando miramos a Nabucodonosor, ay, no sé qué le sale ahora. Lo primero que él hizo cuando los lleva a su reinado fue cambiarles sus nombres. ¿Ok? Pero ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Y él le puso a cada uno de ellos un nombre pagano. Por ejemplo, a uno le puso Sadrach, que quiere decir siervo de Sin, que era un dios que se adoraba en Babilonia y era el dios de la luna. ¿Sí? Siervo de Sin quiere decir Sadrach. ¿Sí? También a otro le puso Mesach, y el nombre de Mesach quiere decir ¿quién como Acú? ¿Sí? Que era un dios pagano también de Babilonia. Y por último a otro le puso Abednego, ¿verdad que sí? Y Abednego quería decir siervo de Nebo, o que era el dios principal de los babilonios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Nabucodonosor, por qué hizo esto? ¿Por qué trató de cambiarles el nombre, o por qué les cambió el nombre a cada uno de ellos? La idea que él tenía, la idea de este rey, era no solo cambiar el nombre de la persona, sino cambiar la personalidad de él. ¿Sí? Cuando usted, hermano, mira, por ejemplo, los nombres que le ponemos a nuestros hijos o a nuestros nietos, a veces no nos damos cuenta del significado que estos nombres tienen. El nombre de ellos, hermano, tiene una responsabilidad sobre su persona. Lo estarán escuchando durante toda su vida, y de acuerdo al nombre que ellos posean, será la personalidad que ellos tengan. Oh, con eso yo tengo una personalidad puro paz. ¿Me oyó eso? ¿Sí? O sea,
tenemos que entender, hermano, qué significa el nombre nuestro y, hermano, y entender, ¿verdad?, que cada vez que te lo están diciendo, te están, ¿verdad?, formando una personalidad, ¿sí? Cuando él hizo esto, él sabía que los nombres de todos ellos tenían siempre un nombre que daba, hermano, gloria o hacía recordatorio de Dios, ¿sí?, de su Dios, de los hebreos. Así que él cambió ese panorama en la vida de ellos hacia las imágenes y todo este tipo de, ¿cómo se dice?, de dioses mundanos, paganos, que se encontraban en Babilonia. Los caldeos tenían muchos dioses. Así que cuando nosotros miramos esto, ¿qué entendemos el día de hoy cuando hablamos de estas cosas? Por ejemplo, cuando nosotros vinimos a Cristo, lo primero que Cristo hizo fue cambiarnos el nombre. ¿Me explico? Se recuerda, por ejemplo, cuando Pedro, hermano, fue alcanzado por el Señor. ¿Cómo se llamaba Pedro? ¿Alguien sabe cómo se llamaba Pedro? Cefas, Simón, ¿verdad? Era Simón, ¿verdad? Y si usted estudia qué es lo que quiere decir Simón, qué significa la palabra Simón, la palabra Simón significa como algo cambiante, algo como débil, algo como arena movediza. Ese es el nombre de Simón. Así que cuando usted mira a una persona que se llama Simón, lo primero que va a notar en su carácter es que tiene un carácter voluble. En nuestros tiempos, ¿verdad?, le dan otro nombre, pero tiene un carácter distorsionado que con mucha facilidad cambia y se mueve, porque es que el nombre que le pusieron a esta persona está constantemente formándole una personalidad. Cuando usted le dice Simón, 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 o sea, le está formando una personalidad sin que se dé cuenta. Por eso es importante que entendamos lo que estaban haciendo. Cuando nosotros entonces vinimos a Cristo, lo primero que Dios hizo fue cambiarnos el nombre. Y en vez de ser, por ejemplo, José Luis Jiménez, Arturo Tafoya, María Díaz, en vez de tener esos nombres, Dios nos da un nombre diferente y ahora Él nos dice que somos hijos de Dios. ¿Ven? Ahora, note usted la diferencia. Cuando nosotros hablamos del nombre nuestro, el nombre nuestro no tiene gran significado. A lo menos, ¿cuántos de ustedes saben qué quiere decir su nombre? ¿Ah? Había un hombre que, no sé si decirlo porque sé que me va a escuchar, de una persona que tenía un nombre y su nombre quería decir hermosa y estaba re fea. O sea, es que a veces los nombres, hermano, que nos pusieron son nombres sin sentido. O sea, son nombres que no tienen un significado, ¿verdad? Por eso los nombres de los judíos, de los hebreos, eran dirigidos ¿hacia dónde? Hacia Dios, o sea, tenían algo que ver con Dios. Por eso los nombres tenían un gran significado en aquellos días. Así que cuando miramos ahora, Dios ve nuestro nombre y el nombre nuestro pues no tiene un gran significado ni una gran personalidad. Por eso Dios viene y nos dice: ahora ustedes serán llamados hijos de Dios. Ahora, si usted cambia el panorama como hijo de Dios, la cosa cambió, ¿verdad que sí? Imagínense que usted fuera hijo de Donald Trump. Aleluya, dijo el hermano. Gloria a Dios. Fíjese lo que iba a suceder si usted fuera hijo de Donald Trump y usted viniera aquí a Los Ángeles y empezara a caminar y se dieran cuenta que usted era hijo de Donald Trump. ¿Qué iba a hacer la gente con usted? ¿Ah? Le iban a hacer bullying, lo iban a abuchear. ¿Qué más iban a hacer con usted? Le iban, hermano, a levantar, no lo queremos, empezarían a levantar pancartas, se moverían, hermano, y solo porque usted es hijo de quién. ¿Sí o no? O sea, ¿ve lo que es, hermano, ser hijo de alguien importante?
Si la persona importante, ¿verdad?, que de quien usted es hijo, ¿verdad?, es buena, pues lo van a tratar bien y van a decir, bravo, ahí viene, ¿verdad?, le van a abrir campo y todo le van a palmear y felices con usted. Pero si su papá es malo, pero no quiero decir que el presidente sea malo, pero las ideas no son buenas. Algunas no son buenas, ¿sí? Así que por esas no buenas, ¿verdad?, es que hay tanto problema en la nación. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Si nosotros, hermano, miramos, ¿verdad?, a un hijo, ¿verdad?, no lo quieren. Por eso es importante. Dios dice que ahora nosotros somos hijos de Dios. O sea, note usted la diferencia. Ahora usted no es cualquier cosa. Usted no es, hermano, el vecinillo de ahí de la cuadra. Usted no es el que vive allí en la ciudad esa, de aquí de San Bernardino. Usted es un hijo de Dios. Y esa palabra cambia la personalidad suya. Y ahorita le voy a decir por qué. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo que Satanás quiere continuamente en la vida de los creyentes? Él quiere que usted no crea que es un hijo de Dios. Porque al decirle esa palabra le está moldeando la personalidad a usted, ¿sí? Pero si usted no lo cree, entonces Satanás está contento con eso. ¿Cómo decimos nosotros que somos hijos de Dios y que verdaderamente, hermano, estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios? Porque hacemos lo que nuestro Padre dice que debemos de hacer. ¿Verdad que sí? El hombre por naturaleza muestra a quién pertenece. O sea, si usted es del diablo, usted hará las cosas que el diablo quiere que haga. ¿Verdad que estamos hablando de liderazgo? ¿Sí? O sea, si usted, hermano, dice, oh, mi Padre es Dios, pero hace las cosas que Dios dice que usted no debe de hacer, entonces está echando mentiras. La personalidad suya está reflejando a quién usted le pertenece por medio de lo que hace. Cuando nosotros hablamos de ser hijos de Dios, ¿qué hace un hijo de Dios? Un hijo de Dios hace lo que su padre le dice: la oración, la lectura, la predicación, la congregación, la alabanza. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. O sea, el hombre de Dios, la persona, hermano, hijo de Dios, no necesitamos estar continuamente machacándole y ándele, hermano, y ándele, échele ganas y... No. El hijo de Dios sabe por naturaleza cuál es su posición en esta tierra. La mujer de Dios sabe, hermano, cuando hablamos de ser una hija de Dios, sabemos, hermano, cuál es la posición de una mujer, hermano, sobre esta tierra. Aleluya. Amén. Pero lo que Satanás no quiere es que usted desarrolle esa personalidad. ¿Y qué es lo que hará? Empezar a meter presión en el mundo por medio de amigos, por medio de las tentaciones, por medio de todas las cosas que él pueda. Va a intentar quitar esa idea mental de ti, de tu corazón, para que no tengas esa personalidad. Ahorita vamos a llegar al punto, tranquilos. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, ¿sí?, tenemos que entender que Satanás, por medio de Nabucodonosor, quería que estos jóvenes del pueblo de Dios se doblegaran, que doblegaran su voluntad y le rindieran culto a una imagen. Oiga eso, ¿sí? Note usted lo que hizo. Les cambia el nombre y enseguida hay que doblegarlos a que hagan de acuerdo al nombre que ahora tienen. O sea, el plan del diablo era doblegar el corazón de estos jóvenes, a quitarles su personalidad que tenían y humillarlos hasta tal punto de llevarlos a arrodillarse ante una imagen, ¿sí? Pero cuando miramos lo que aquí sucede, podemos entender que estos jóvenes habían crecido y habían sido, ¿cómo se dice?, llenos e instruidos, si es la palabra correcta, de valores, ¿sí?, creyentes, varones con valores y principios de Dios en su corazón.
Así que cuando viene este rey y hace el cambio, hermano, no se dio cuenta que el corazón de ellos ya estaba bien fundamentado en lo que ellos habían sido instruidos, en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros hablamos de nuestros hijos, ellos necesitan ser instruidos, dice el Señor, desde pequeños, para que cuando sean viejos, ¿qué dice? No se aparten. Ahora, pero ¿por qué es que no sucede eso con nuestros hijos? Porque nosotros no tomamos la responsabilidad de tomar el tiempo para dedicárselo a formar el carácter de Dios en la vida de ellos. ¿Me explico? Por eso vemos tantos problemas en la iglesia el día de hoy, porque hay muchos creyentes, sabemos muchos creyentes dentro de la iglesia que hemos perdido de vista el objetivo. Lo primero que Dios nos enseña en su palabra es que el Padre, el hombre de Dios, tiene que primero presentar a su familia delante de los demás, ¿sí?, como el reflejo de su vida cristiana. Pero nosotros hacemos lo contrario, nos presentamos nosotros como que nosotros somos el ejemplo, sin darnos cuenta que tenemos un historial en nuestra vida que se llama familia. Y ellos hablarán más fuerte que lo que nosotros presentemos. Vayamos y veamos el verso 15 y miren lo que dice la palabra de Dios en el capítulo número 3, verso 15. ¿Lo tenemos? Dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Oyó eso? El primer punto que vamos a tocar en esta noche es, hermano, la convicción. En el capítulo número 3, verso 15, vamos a encontrar a tres jovencitos, hermano, que están convencidos de lo que ellos son y de lo que ellos creen y de lo que ellos tienen. Cuando hablamos, hermano, de la convicción, sabemos, hermano, que la palabra del Señor nos dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 1 y el verso 12, que nosotros sabemos en quién hemos creído. ¿En quién hemos creído, iglesia? Amén. Nosotros hemos creído en Cristo. A nosotros, hermano, no nos tienen que platicar, ni aunque vengan y nos digan en este país que si no te doblegas ante esto, hermano, nosotros sabemos ante quién debemos de doblar nuestras rodillas. Cuando usted mira a Nabucodonosor, él quería que estos jóvenes doblegaran su rodilla, o sea, se humillaran ante una estatua hecha por el mismo hombre. Él, hermano, para lograr el objetivo, recuérdese que siempre que el diablo quiere dominar tu personalidad y abatir tu convicción, usará el miedo y el temor para lograr su propósito. Hermano, utilizará todo lo que tenga que ver con presión, con temor, con miedo, para hacerte caer, para doblegar tus manitas, para que, hermano, te sujetes a lo que Él quiere, olvidándote de lo que tú eres. Aleluya. Amén. O sea, es muy importante que entendamos que nosotros, hermano, tenemos a alguien a quien nosotros le respondemos, ¿sí o no? Amén. O sea, usted como buen soldado de Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, usted sabe que milita ¿para quién? Para el Señor Jesucristo. O sea, usted debe de llevar, hermano, cuentas ante el Señor Jesucristo, y cualquier cosa que suceda, al primero que le rendirá cuentas es al Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque usted trabaja para Él, milita para Él. Usted es alguien que está al servicio de Él. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén.
Usted no está al servicio de nadie más. Aunque el diablo venga y ponga montones de tropiezos en tu vida, usted antes de doblegarse, antes de correr y dar la espalda, antes de decir yo no lo hago, no puedo, usted tiene que venir a la presencia de Dios y exponerle la situación. Aleluya. ¿Sí? Cuando hablamos de una persona valiente, yo hermano me quedé pensando, el valiente tiene 3 características importantes. Pero estamos hablando de un valiente para las cosas de Dios, ¿sí? No un valiente de esos que el mundo tiene, que se agarran a balazos y matan gente y hacen cosas como esas. No, esos no son valientes, hermano. Y la mayor parte de valientes está en un panteón enterrados. ¿Sí o no? Y la gente les canta corridos y les hace un alboroto grandísimo, hermano, a un muerto que está ahí, hermano, años ya pudriéndose en el panteón. O sea, no alcanzan a comprender que, es que hizo esto y que hizo aquello, pero es que eso no era un acto de valentía, ¿sí? O sea, personas que no supieron valorar la vida y que tanto daño hicieron que ellos pagaron por esa consecuencia, porque la Biblia dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Amén. Así que cuando miramos la convicción, entendamos esto. Hay 3 características que un valiente en las cosas de Dios tiene. La primera es que es un hombre de convicción, ¿sí? No doblega su principio ante nada ni ante nadie. No se doblega ante ninguna cosa establecida por el hombre, y siempre sabe que el primero en su vida es el Señor Dios Todopoderoso, ¿sí? La palabra, como ya le dije, hermano, nos enseña que nosotros sabemos en quién hemos creído. Y en Primera de Juan, en el capítulo 4 y verso 4, entendemos que es más poderoso aquel que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que cuando hablamos, hermanos, de la convicción, la primer característica que un valiente en los caminos de Dios tiene es que es una persona que no se doblega ante ninguna circunstancia, ante ninguna adversidad, ante ningún problema, ante ninguna enfermedad, ni ante ninguna presión que el diablo quiera levantar. La palabra de Dios dice que este hombre llamado Nabucodonosor les dijo, ¿y quién? ¿Qué Dios? Pero con D minúscula dice, será aquel que los libre de mis manos. O sea, él se sentía, hermano, el grande, el fuerte, el que tenía todo el poder y toda la autoridad. Pero Sadrach dice en el verso 16, dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Oyó eso? O sea, estás gastando saliva de más, le dijeron. ¿Sí? ¿Para qué estás? Tú sabes que no vamos a hacer lo que dices. ¿Sí? O sea, la convicción, hermano. Lo voy a aventar al horno de fuego. Haz lo que tú quieras. No vamos a doblegarnos ante eso. No vamos a doblar nuestras rodillas ante esa situación. No vamos a cambiar nuestro principio establecido en nuestro corazón por la idea que tú tienes de Dios. O sea, tiene que entender el principio. Una persona de Dios, hermano, está dispuesto a llegar hasta lo último en su vida por lo que cree. Aleluya. Cuando miramos a una persona de convicción, ahora entendemos, hermano, a José, entendemos ¿cómo se llama? A Gedeón, ¿verdad? A Josué. Entendemos, ¿verdad? El carácter de ellos, estaban convencidos de lo que habían creído. O sea, tenían problemas en su carácter, tenían problemas en su manera de ser, pero cuando Dios llega a las vidas de ellos y empieza a trabajar con ellos, lo primero que hace es cambiar ese carácter y moldearlo, hermanos, de una manera distinta. Por eso Dios no llega a Gedeón diciéndole, ¿cómo estás, Gedeón? ¿Verdad que no le dijo así? Dios le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente. O sea,
Dios viene a darte personalidad. Dios viene a darte carácter. Dios viene y te da a ti, hermano, convicción de lo que tú eres y lo que tú crees. Aleluya. ¿Sí? ¿Por qué el día de hoy el liderazgo dentro de las iglesias está perdido? ¿Por qué, hermano, vemos tanta congregación y tanto creyente, pero no miramos convicción? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque no se están infundiendo los valores correctos en el corazón y la vida de ellos. Se han dejado dominar por otros dioses. El diablo ha venido a presentarles otras imágenes y han venido a caer redonditos en ellas. ¿Ve? Sí, porque si no lo hacen, mira, te va a pasar esto. Vas a perder esto. Mira, o sea, nos empiezan a llenar la mentalidad de tantas ideas, hermano, de esta naturaleza, que cuando menos acordamos, ya estamos postrados ahí. Porque la convicción nuestra no está bien edificada en el corazón de cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, hermano, nosotros tenemos que entender que Dios está trabajando en la vida de cada creyente, está trabajando en aquellos, hermano, que estamos caminando hacia la gloria de Dios. Pero Dios no llevará a la gente que no quiere entrar al cielo. Hay personas que no entienden y no comprenden, y lo siento mucho, hermano, porque usted ve todos los días lo que está pasando, ¿no? Que ahora dicen que es que Juan Gabriel está cantando al Señor en el cielo, que el que murió allá en España le está cantando a Dios en el cielo, y ahora el que murió de México le está cantando a Dios en el cielo. Yo les pregunto, hermano, a la gente en su ignorancia, hermano, imagínense a José José cantándole al Señor 40 y 20. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, canciones, hermano, con un sentido, hermano, mordaz y vulgar, hermano, cantando allá en el cielo, hermano, por favor. Juan Gabriel con sus canciones de doble sentido y cosas así. Hermano, ¿usted cree que la gente no alcanza a comprender, hermano, eso? Por eso es importante que entendamos, hermano, cuando hablamos de convicción, nosotros debemos de saber qué es lo que estamos haciendo en este camino. No somos creyentes, hermano, solo por ser creyentes. Dios no nos eligió nada más porque somos los más bonitos y los más buenos y los mejores de la cuadra o de la ciudad de San Bernardino. Ese no es el propósito de Dios. Dios te trajo a la iglesia para formarte un carácter. Dice la Escritura. Y aquí dijeron ellos, ¿sí? Nuestro Dios, a quien servimos, oiga esto, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Así dice. Amén. Aleluya. Imagínense, hermano, lo que estaba sucediendo. Y la Escritura nos enseña el problema. ¿Qué es lo que hacían estos jovencitos allí, hermano, en este reinado? Bueno, pues la palabra de Dios nos dice que cuando ellos estaban, por ejemplo, en sus ratos libres o en sus casas o en el momento de llevar a cabo su adoración, ellos abrían las ventanas de su casa y adoraban a Dios. Adoraban a Dios, hermano, no les importaba quién los viera, quién los criticara, ni aún estando el edicto, ¿sí?, que el rey había dado, ellos no se atemorizaron por eso, ¿sí? O sea, porque sabían que su Dios era mayor, ¿sí? Cuando usted está convencido de lo que usted cree, hermano, usted no se doblega ante nada. Ninguna circunstancia, ninguna situación, ninguna enfermedad, ninguna cosa establecida sobre la tierra, porque el Dios suyo es más grande. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? O sea, la convicción nos lleva a nosotros a establecer, hermano, un sistema distinto en la vida nuestra. ¿Qué es lo que más nos afecta? El miedo. ¿Y qué es lo que Satanás usa más para hacernos entrar en pánico? Pues el miedo. Cosas que nos den temor. ¿Sí o no? Cosas que nos den miedo, aleluya.
Ese es el propósito del diablo. Hacer que tu vida no avance, que tu vida se detenga y que estés temblando todo el tiempo con pensamientos, hermano, que no te edifican. Así que imagínense que estos hombres ¿verdad? Dijeron, bueno, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Oyó? Dos cosas. Una, Él puede librarnos. Primero. Segunda, y de tu mano nos va a librar. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor estaba tentando a Dios, estaba retando a Dios. Usted sabe que hay hombres que se atreven a retar a Dios, y cuando Dios oye un reto de esos, hermano, cuidado con Dios, ¿sí? Y estos hombres se dieron cuenta inmediatamente que el pleito ya no era contra ellos, sino con Dios. Por eso le dijeron, mira, Él de tu mano nos librará. Porque acabas de decir una palabra que nunca debiste hablar, ¿sí? Eso es convicción, tener la seguridad de lo que tu Dios puede hacer, el alcance del poder de Dios, hasta dónde llega Dios en la vida tuya. Eso es convicción. Punto número 2, el domingo le seguimos, pero vamos al punto número 2. El siguiente punto, hermano, que nos presenta la Escritura en el verso 17 es la confianza. Una persona, hermano, que sirve en el liderazgo, que está, hermano, trabajando en la obra de Dios, que está listo para servir al Señor, lo segundo que debe de tener, lo primero dijimos era convicción, y lo segundo debe de ser confianza, que es un sinónimo de fe. ¿Ven? La fe, hermano, la confianza nos lleva a conocer a Dios, nos lleva a entender a Dios, nos lleva a saber cómo es Dios y de qué manera Dios actúa en la vida nuestra. Amén. Mire, muchos de nosotros tenemos a un Dios que solamente buscamos en los momentos de necesidad o cuando nosotros estamos pasando por algún momento difícil. Entonces clamamos y arrullamos y gritamos y hermano, clamamos esperando que Dios se mueva, ¿verdad? Rápidamente, porque yo estoy en una situación desesperada. Pero eso indica que usted, hermano, o que yo, hermano, no hemos entendido lo que Dios es y cómo es Dios. Somos nosotros los que nos hemos acostumbrado a tener un Dios de reserva, de banca, a un Dios que vamos a utilizar cuando lo necesitemos y lo ocupemos, y Dios no funciona de esa manera. Por eso hay muchos defraudados, hay mucha gente que, hermano, se retiró de la iglesia, que se fue de los caminos de Dios, porque culpan a Dios de no haber escuchado en el momento en que nosotros lo necesitamos. Aleluya. Cuando hablamos de la confianza, debemos de entender, hermano, que Dios va a utilizar su poder y su autoridad en el momento en que Él decida llevarlo a cabo. Nosotros solamente debemos de confiar. Ellos dijeron, nosotros sabemos que nuestro Dios, mire, ahí dice, aquí nuestro Dios a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego. ¿Cuántos saben que Dios tiene poder para librarnos de la peor situación que estemos pasando? No importa cuál sea, Él tiene el poder. ¿Para qué? Para realizar ese milagro, si así lo desea, ¿sí? Lo segundo, ellos le dijeron al rey, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Por qué le dijeron eso? Porque Nabucodonosor estaba desafiando a Dios, hermano, con lo que estaba diciendo. ¿Qué Dios los podrá librar de mi mano? ¿Sí? Es verdad, de los dioses, hermano, hechos por mano del hombre, no había ninguno que los pudiera, hermano, librar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el Salmo 113 y en el Salmo 115 que tienen manos y no pueden tocar, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan. ¿No dice eso la palabra de Dios? Solamente las personas que no lo quieren ver no lo entienden, pero allí está establecido en la Biblia. Y Dios no miente. Así que los dioses, ¿verdad?, que el hombre hace son simple y sencillamente monos tallados a imágenes hermosas para llamar la atención de las personas que los adoran. ¿Sí?
Ahora, cuando miramos aquí, ¿qué es lo que hizo este rey? Una imagen, y le dio una forma hermosa. Y él, hermano, cuando sonara el tambor, todos tenían que postrarse, pero el punto no era la adoración. No se postraban porque, ay, Dios mío, aleluya. No se postraban por eso, se postraban porque si no los iban a echar al horno de fuego. ¿Por qué mucha gente adora las imágenes? Porque les han inculcado en su mente y en su corazón que si no lo hacen, los van a mandar al infierno. ¿Qué le dije al principio? ¿Cuál es el primer punto que usted tiene que conocer bien cómo se mueve Satanás? Satanás usa el temor, el miedo para engancharte. Y como no tenemos principios, nacemos sin principios y vivimos en un mundo donde nos van inculcando en la casa. Imagínense si nuestros padres fueron inculcados de esa manera a vivir adorando imágenes, pues nosotros aprendemos lo mismo. Y se nos convierte en un principio, pero en un principio de temor, de miedo. Hay que ser buenos si queremos entrar al cielo. Y no se dan cuenta que la Biblia dice que no hay ni uno bueno. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo? Lo primero que debemos de entender es que los hombres valientes al servicio de Dios tienen características. La primera, tienen convicción. La segunda, tienen confianza. Es un sinónimo de la fe. Saben lo que Dios puede hacer y, hermano, y el poder que tiene para hacerlo y cuándo lo puede hacer. Vea el verso 18, lo que dice. Y note lo que dice aquí. Dice, y si no, ¿qué dice? Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Oyó lo que es la confianza? No importa. Que me van a correr del trabajo. Gloria a Dios, aleluya. Si por esto, por el servicio a Dios, me van a despedir, gloria a Dios. El desafío no es conmigo, el desafío es contra Dios. Pero ¿qué es lo primero que sucede cuando nos empiezan a tambalear el jale? Nos llenamos de miedo. ¿Y por qué nos llenamos de miedo? Porque lo primero que pensamos es en los beneficios que tenemos como personas mundanas. ¿No les pasa eso también a los del mundo? ¿No están así los del mundial? Ahí los entiendo porque no tienen a un Cristo como el nuestro. Pero nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que cuida de las aves del campo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, pero sin embargo Dios las alimenta. ¿No hará algo mejor con nosotros? Dice el Señor. Pero para tener esa confianza hay que ser valientes. ¿Qué le parece eso? ¿Sí? Satanás siempre tratará de derribar tus fortalezas espirituales. Satanás siempre tratará de hacerte tropezar y caer. Lo primero que hace, por ejemplo, cuando hablamos del diezmo, si diezmo, no me va a alcanzar esta semana. Tengo que hacer horas extras. Si no, no voy a salir con los gastos. Las ideas que el Satanás te da a veces en la mente es, quédate trabajando un poco más, no vayas al servicio. Porque si no llevas lo que necesitas a tu casa, vas a perder tu familia por culpa de la iglesia. El diablo es muy astuto. El diablo es muy astuto. El diablo empieza ¿a qué? A meter temor. Siempre que usted experimente, hermano, esa sensación de temor por alguna cosa, entienda, ¿viene de dónde? Del diablo. Dios no te da, hermano, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dijo el Señor. ¿Verdad que sí? Pero, ¿verdad que se nos olvida con mucha facilidad el problema? Lo primero que sentimos es que nos tambaleamos de miedo, hermano, y el temor no proviene de Dios. Por eso es importante, Dios no tiene temor de ninguna cosa y por lo tanto, como hijo de Dios, yo tengo una responsabilidad y creo que no debo de tener temor. El apóstol Pablo lo dijo de una manera muy, muy espiritual y él dijo, ¿verdad? Si vivo,
Para Cristo vivo. ¿Y si muero? Es el nombre de Dios bendito. ¿Que no? O sea, note la mentalidad de lo que es la valentía. ¿Sí? Aquí estamos hablando de gente espiritual valiente, gente que sabe lo que ha sido llamado a hacer en las cosas de Dios. No es un asunto de que yo voy a la iglesia y me congrego con el pastor fulano y ahí estoy oyendo la palabra. No, o sea, ¿qué resultados hay de lo que estás haciendo como creyente, hermano, en tu vida espiritual? Si todavía te estremeces por cosas, hermano, que atacan tu fe, algo está pasando en tu vida. No es lo que se esperaba de un cristiano, hermano, que está en una situación como esta. Imagínese que usted fuera uno de estos varones y que no tuviera esta fortaleza espiritual y le dijeran, hermano, acerca del horno y viera el fuego en ese lugar. ¿Qué hacía? De volada, hermano, ¿dónde está el Dios ese que quieres que yo te adore? ¿Sí me explico? Porque es que a veces, hermano, es fácil decir, yo doy la vida por Cristo. Pero lo llamamos a evangelizar el sábado y no puedes venir porque no te trae. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Confianza. Fuimos llamados a realizar la obra de Dios, no las cosas del mundo. Fuimos llamados a realizar la obra de Dios, no las cosas del mundo. Le dijo el Señor a Pedro y a sus hermanos, vengan, síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron ellos? Dejaron las redes en las manos de su padre y decidieron seguir, ¿verdad?, a Jesús. En ningún momento dijeron, ¿y cómo se va a mantener mi suegra? Porque la Biblia dice que Pedro tenía suegra, ¿verdad que sí? Y me imagino que su esposa, no, y la familia. Y muchos dirán, mira qué desatendido, mira que... Pero es que cuando entramos, hermano, a los caminos de Dios, entienda, nosotros pasamos de ser, hermano, ¿cómo se lo digo para que no se oiga tan feo? Pero se lo voy a decir. Aleluya. Pasé de ser el padre y el esposo de mi esposa para convertirme en siervo de Dios. Primero, oiga bien esto, primero soy siervo de Dios. Soy duro. Después soy el esposo de mi esposo y el padre de mis hijos. Pero primero es Dios. ¿No sabía eso? Véanlo, está en la Biblia. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros miramos los principios establecidos, muchos cambian ese principio y lo hacen al revés. Primero es todo aquello y después Dios. Dios no es último lugar para que usted lo entienda mejor. Así que cuando hablamos de la vida, pues entendemos nosotros que, hermano, estamos listos para ser levantados por Dios en el momento en que Él decida llevarlo a cabo. Aunque a mi esposa no le gusta. ¿Usted cree que a mi esposa le gustaría que yo me muriera? ¿Sí? ¿Usted cree que sí? Es más, ustedes quisieran que yo me muriera. Pero si Dios decide que me voy hoy, no importa. Lo que ustedes piensan, aleluya. ¿Cree que mis hijos estarían felices? No creo. Pero no le interesa eso. Como siervo de Dios, estoy al servicio de Dios y cuando Dios diga se acabó, se acabó. Punto. Ya no le voy a tocar un nervioso, aleluya. Punto número 3 y para terminar ya, hermano. Punto número 3, ¿sí? La fidelidad. Un valiente en los caminos de Dios. Tercer característica que usted encuentra en un hombre de Dios es fidelidad. Dígale que está a su lado, hay que ser fieles. La fidelidad, hermano, es un desafío tremendo. ¿Por qué? Porque Dios nos pide fidelidad en las más pequeñas cosas que sean en nuestra vida personal, ¿sí? Sadrach, Mesach y Abednego estaban ante la situación y la encrucijada más fuerte de sus vidas.
estaban delante del rey, estaban siendo amenazados, estaban siendo desafiados, y el siguiente paso era el horno de fuego. Así que ellos sabían que en ese momento, ¿verdad?, solo podían, hermano, confiar en que Dios era fiel. Ellos habían sido fieles con Dios y ahora solo podían esperar que Dios fuera fiel con ellos. Mire, a veces nosotros queremos que la fidelidad de Dios hacia nosotros sea buena, que sea, oh, Dios es fiel. En la Biblia dice que aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Sí, Él siempre permanece fiel, pero no porque Él permanezca fiel, Él va a hacer lo que nosotros querramos, hermano, cuando somos infieles. Aleluya, ¿sí? La Biblia dice que en el verso 19, que entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Quiere decir que estaba muy enojado, ¿sí? Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, a Mesach y a Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, a Mesach y a Abednego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de la fidelidad, nunca se le olvide que Dios jamás lo dejará a usted pasar solo por las situaciones difíciles de su vida. ¿Sí? Si nosotros somos fieles con el Señor, ¿qué es lo que Dios hace con nosotros? Dios también es fiel con nosotros. ¿Sí? O sea, estas 3 características de la valentía en las cosas de Dios son muy importantes para alguien que le ha entregado su vida a Cristo, que ha entendido el llamado y sabe lo que Dios hace con nosotros. O sea, si usted es una persona fiel, hermano, tranquilo, usted puede con toda seguridad tener la confianza, la convicción completa que Dios estará con usted en los momentos más difíciles de su vida. Pero si usted no es fiel con Dios, no espere que Dios esté ahí esperando, hermano, caminar con usted cuando esté pasando por sus situaciones duras, porque no va a ser de esa manera. O sea, la Biblia dice que Dios honra al que le honra. O sea, tenemos que entender el propósito de Dios. Aleluya. O sea, Dios tiene planes específicos y Él sabe hacer las cosas bien hechas, pero necesitamos aprender de qué manera Dios se mueve. A veces nosotros esperamos lo máximo de Dios, queremos lo mejor de Dios, pero ¿qué sucede? Ay, hermano, no estamos dispuestos a hacer lo mismo con Dios. Queremos que Dios sea muy fiel con nosotros, pero a nosotros nos cuesta trabajo ser fiel con Él. ¿Sí o no? Y ahí es donde empieza la dificultad y el problema. Ahí es donde empieza la situación difícil. Y ellos, hermanos, sabían que Dios tenía el poder para librarlos. Y Dios los iba a librar de la mano del rey por el desafío que había hecho. Pero dijeron ellos: pero si no fuese así, si no sepa, oh rey, que aunque no suceda eso, que aunque no pase lo que estamos diciendo, de todos modos no vamos a arrodillarnos ante tus dioses. Amén. Y el apóstol Pablo lo describió de una manera mejor todavía, porque él dijo: porque para mí el morir, ¿cómo es? El vivir es Cristo y el morir ganancia es.
¿Oyó eso? O sea, note la mentalidad. Sí, está bien, sí, mira, si Dios no viene para librarnos de esta situación, de todos modos no vamos a arrodillarnos. De todos modos no vamos a perder nuestra convicción. De todos modos no vamos a hacer lo que nos estás pidiendo. De todos modos no vamos a realizar lo que tú dices. ¿Por qué? Porque tenemos una confianza, una fidelidad plena en Dios. Aleluya. ¿Sí? Y Dios se encarga, hermano, de hacer lo suyo en aquellos, hermanos, que tienen su fidelidad, su confianza y su convicción en Él. Por eso es importante mirar lo que aquí está sucediendo. Cuando, hermanos, los que los llevaban para aventarlo, yo imagino que las llamas salían, yo no sé cómo era eso, pero cuando se acercaron para aventarlo, el fuego, me imagino que los hermanos los achicharró. Porque no podían acercarse de otra manera para arrojarlos adentro. Pero la Biblia dice que estos varones que fueron atados se paseaban tranquilamente, sin problemas, y le voy a leer ya la parte final para terminar, sí, verso 27. Y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban como intactas. y ni siquiera tenían que. Olor del fuego. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. ¿Oyó eso? ¿Oyó lo que dijo el rey? Ya ve la importancia de la fidelidad. Ve la importancia, hermano, de la convicción. Mira la importancia, hermano, de la confianza. Cuando usted aprende a darle a Dios lo que es de Dios, olvídese, usted vive en paz, tranquilo. Tal vez no tenga lo mismo que el mundo tiene y la gente que trabaja en el mundo, no importa. Pero Dios siempre es fiel contigo. Tal vez no podamos, hermano, ¿verdad?, ir a la misma velocidad de los que van en el mundo, pero es que nosotros no estamos tratando de ganar el mundo, nosotros estamos tratando de ganar el reino de los cielos. Amén, amén. Oh, sí, ¿cuántos no quisiéramos tener lo que el mundo tiene? Pero, no, ¿para qué lo quiero? No me lo puedo llevar a donde yo voy. Aleluya. ¿Usted piensa que sí le va a poder llevar algo de lo que tiene cuando usted va? ¿Verdad que no? A veces nosotros tenemos una mentalidad, hermano, todavía como la que el mundo nos heredó, con principios, hermano, totalmente vanos y, como dijo, ¿verdad?, Salomón, con ideas vanidosas. Pero de todo lo que hay a nuestro alrededor, hermano, nada de eso te edifica allá en el reino de los cielos. Mi hermano Tafoya no se va a poder llevar su carro chueco ese que tiene ahí, que levanta el don, que hay una basura para levantar, ¿para qué lo quiere? Aleluya. Úsalo mientras puedas, pero tienes que aprender que Dios es primero en todas las áreas de tu vida. Tenemos que aprender que Dios es el número uno y a Él no le puedo fallar, yo tengo que ser fiel con Él, porque ese fue el llamado de Dios para mi vida. Aleluya. Sí, cuando nosotros hablamos de estas cosas, entendemos la valentía, entendemos lo que es verdaderamente, hermano, ser valiente y esforzado en las cosas de Dios. Póngase de pie en esta noche. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos todo honor. Eres grande y fuerte, poderoso. ¿Quién como tú, Señor? Bendito seas por siempre, Padre, en todas las cosas de nuestra vida, en todas las áreas. Señor, en esta noche hemos aprendido de estos tres jóvenes varones que, Señor, enfrentaron esta situación en este reinado, pero ahí estuviste tú, Señor, con tu fidelidad para realizar uno de los grandes milagros que la Biblia nos dice hasta el día de hoy sucedió en los tiempos del rey Nabucodonosor. Padre,